El profesor Esteban Correa. Profesor Esteban Correa es contador público, especialista en impuestos, magíster en gestión de empresas, doctorando en ciencias ambientales de la Universidad del Valle. Se ha desempeñado como consultor empresarial por más de 15 años. Es socio fundador de la empresa desarrolladora de software Universo 2 SaaS. Actualmente es docente de la Universidad de San Buenaventura en Cali, con investigaciones relacionadas con los pasivos ambientales y la justicia ambiental, miembro de la Sociedad Andina de Economía Ecológica y de la Red de Investigación en Contabilidad Ambiental, autor de varios libros y artículos científicos en revistas indexadas. Quiero darle entonces la bienvenida a nuestro profesor Esteban. Muchas gracias por aceptar la invitación, mi profe Esteban. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Abraham. Buenas noches a todos los estudiantes y profesores que están hoy aquí reunidos. Muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es un placer y un gusto poder estar en estas charlas de tipo académico y científico, que básicamente son mi propósito desde el punto de vista profesional como docente investigador. Muchas gracias. Ok, mi profe, muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Yo pienso que no siendo más, cuando consideres nos compartes pantalla, te escuchamos muy bien y podamos iniciar en esta temática tan importante. Bueno, entonces ya podemos comenzar. Sí, señora, sí de una. Bueno, buenas noches, estimados compañeros. Gracias de nuevo por la invitación. Y pues bueno, voy a compartir aquí pues mi pantalla, principios epistémicos de la economía ecológica. Abarcar este tema pues es un tema un poco complejo y mucho más cuando se tiene pues poco tiempo para exponerla. De todas maneras, aquí en esta exposición voy a tocar simplemente algunos brochazos de qué es la economía ecológica. Y la intención más que todo es no hacer una disertación pues muy rigurosa, sino más que todo provocar a los asistentes a investigar mucho más sobre esta área del conocimiento que es muy interesante. Antes de empezar, quiero destacar mi afiliación a la Universidad de San Buenaventura, en donde soy profesor de tiempo completo e investigador. Mi afiliación como estudiante de doctorado en la Universidad del Valle, mi afiliación a la Sociedad Andina de Economía Ecológica y, muy importante, a la Red de Investigación en Contabilidad Ambiental, Contabilidad y Sustentabilidad. Estas afiliaciones para mí son muy relevantes porque de alguna u otra manera son las que hacen posible que yo tenga el tiempo y la dedicación a todos estos temas de investigación. Bueno, para empezar nuestro tema, vamos a plantearnos una pregunta. ¿Qué es o cómo es la economía ecológica? Porque cuando nosotros decimos qué es la economía ecológica, pues sencillamente esa pregunta se puede definir en un solo párrafo. Y se definiría como cualquier otra ciencia y ahí pare de contar. Pero cuando uno dice cómo, ahí es donde realmente está la clave para entender la economía ecológica. O sea, la economía ecológica no es tan, digámoslo así, tan representativa en el qué, porque hay otras áreas del conocimiento que se preocupan en ese qué también, sino en el cómo lo hace, cómo la economía ecológica desea o quiere llegar a sus objetivos, que ahorita más adelante los vamos a ver. O sea, es en el cómo la economía ecológica aborda los temas, en donde tiene sus particularidades y en donde se destaca realmente. Bueno, para exponer ese cómo y al final el qué, entonces hagamos una pequeña reseña histórica acerca de la economía ecológica. Simplemente aquí quiero destacar los nombres
de algunos de los muchos autores representativos de la economía ecológica. Entonces ahí está, por ejemplo, Joan Martínez Alier, Hernán Daly, Nicolás Georgescu, de quien vamos a hablar hoy un poquito más a fondo, José Manuel Naredo, Robert Costanza, todos estos son grandes expositores, incluso algunos premios Nobel de economía o de economía alternativa, ¿ya? Entonces, estos autores, digámoslo así, que expusieron sus trabajos en un periodo en que el mundo estaba en una gran crisis, más que todo política. Recordemos esos años de la Guerra Fría, en donde las grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial se disputaban el poder en el mundo entero, ¿no? Y colocaron al mundo en esa dicotomía de decidir entre el capitalismo y el comunismo, y había prácticamente lo que se conoce como Guerra Fría, y el mundo se enfrentó por primera vez al riesgo de una guerra nuclear y al riesgo de una extinción masiva de toda la cultura humana en el planeta. Además de eso, la revolución industrial también llegó a digámoslo así, a unos límites sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, en ese periodo, en ese contexto, nace la propuesta de la economía ecológica. Una propuesta que de alguna u otra manera lo que dice es generar una nueva relación entre los seres humanos y la naturaleza, para que esa naturaleza se explote o se utilice de una manera más razonable. Pero, ¿cuáles son esos principios que determinan la economía ecológica precisamente para exponer esa relación ser humano-naturaleza, una relación diferente a la que propone el sistema económico predominante, que es el capitalismo? ¿Cuál es esa nueva relación que propone diferente al que propone la economía neoclásica? Entonces, podríamos decir en principio que esa economía ecológica es fundamentalmente una forma de hacer ciencia diferente a las formas de hacer ciencia tradicionales. Esa sería como la primera variación importante que tiene la economía ecológica, y también relacionada con el cómo. Cómo la economía ecológica aborda su objeto de estudio, que es esa relación entre sociedad y naturaleza. ¿Cómo la aborda? Pues la aborda de una manera muy diferente a lo que lo hace la ciencia convencional o la ciencia ortodoxa. Y lo hace a través de de una nueva forma de hacer ciencia que se conoce como la ciencia postnormal. Entonces la ciencia postnormal nace también en ese contexto de la modernidad o de la posmodernidad, en donde todo se coloca en cuestión, precisamente es por los resultados que han dado lo tradicional. La ciencia ortodoxa ha dado unos resultados relacionados con el medio ambiente, pues podríamos decirlo sin temor a equivocarnos, negativos. Y podríamos decir, como dice un pensador que se llama Enrique Leff, que está dentro del cuadro que les presenté ahorita de autores, ahí está Enrique Leff. Y Enrique Leff dice, no, es que lo que pasa con la crisis ambiental es que lo que realmente está en crisis es la civilización. O sea, es una crisis de la civilización, incluyendo la ciencia misma en esa civilización. Entonces, teniendo en cuenta eso,
nace la propuesta de la ciencia postnormal, de una forma diferente de hacer ciencia. Y entonces esas características de la ciencia postnormal son también características de la economía ecológica. Y aquí en esta exposición vamos a hablar de alguna de ellas. En primera instancia podríamos decir que la economía ecológica tiene como algo diferente a todas las demás propuestas, es que se basa en los límites. Recordemos que al inicio de la propuesta de la economía ecológica, que se da con autores que pertenecían a la escuela de Frankfurt, estos autores desarrollan un documento científico que se llamaba Los límites del crecimiento, precisamente, del crecimiento económico de la economía neoclásica. Había unos límites. ¿Y por qué ellos proponen esos límites? Porque estos pensadores de la economía ecológica se dieron cuenta que la economía no podía crecer de manera indefinida, que ese paradigma que tiene la economía neoclásica es prácticamente una falacia, porque la economía no puede crecer de manera infinita porque sencillamente está contenida en un mundo que es finito, que es la Tierra, la biosfera. Pero inmediatamente la economía está también contenida en la sociedad. O sea, la economía es un subconjunto de la sociedad. Y la sociedad es un subconjunto de la biosfera. Y por lo tanto, la economía no puede sobrepasar los límites de la sociedad y mucho menos sobrepasar los límites de la biosfera. ¿La economía con qué crece? Pues crece a través de la utilización de materias primas, y las materias primas vienen de la naturaleza, ¿cierto? Por lo tanto, la economía tiene unos límites, y esos límites son los límites que coloca la naturaleza. Aunque se ve muy obvio ese gráfico que ustedes ven ahí, es muy obvio, ¿cierto? La economía neoclásica no lo plantea así. En la economía neoclásica, ese círculo que ustedes ven azul, pues no está contenida en la sociedad, sino que está aparte, es un círculo aparte, y se asume a sí misma desde la economía neoclásica como un sistema cerrado. Y todos los impactos que se generan por fuera de ese sistema cerrado, que es un absurdo también porque todos los sistemas son abiertos, todos esos impactos que se generan en ese sistema cerrado desde la economía neoclásica, la economía neoclásica los trata como si fueran problemas externos, ¿no? Como externalidades. Entonces, desde esta otra visión de la economía ecológica, ya eso no se puede ver como una externalidad. Los impactos que se generan dentro de la biosfera, pues son de la biosfera y son responsabilidad de la misma economía. Entonces, esa es una primera, un primer fundamento epistémico o teórico de la economía ecológica. Se basa en esos límites y su principal límite es la biosfera. Voy a volverlo a colocar porque quiero dar un dato aquí. Un dato muy relevante, y es, si todas las economías crecieran a un ritmo similar o proporcional a un país, digámoslo así, de mediano crecimiento económico como España, por ejemplo, no voy a colocar que el crecimiento sea como Estados Unidos o China, sino que coloquemos que si todas las economías tuviesen un crecimiento similar al de España, que es un crecimiento medio, ¿qué pasaría en ese supuesto hipotético? Pues lo primero que hay que pensar es que no podría pasar, es algo imposible que se genere, porque los recursos naturales o el capital natural no alcanzaría para que todos los países crecieran como España. Se necesitarían 12, 11 o 12
planetas tierras para que eso se lograra. Es un imposible. O sea que de manera intuitiva, lógica, racional, el principio del límite es fundamental en la economía ecológica. Ahora, hay otro principio que tiene mucha relación con el principio del límite y es la entropía. ¿La entropía qué es? ¿Qué es la entropía para nosotros? Bueno, la entropía es una ley física, es una ley de la física, o sea, es una ley del universo, del mundo real, de lo material. ¿Y esa ley qué dice? Bueno, esa ley dice que todos los sistemas del universo, así sean sistemas pequeños, sistemas grandes, así sea un sistema microscópico o un sistema a nivel atómico como incluso un átomo, ¿no? O un sistema como una célula, o como un animal, como un planeta, o como un sistema solar, o como una galaxia, o como una constelación. Cualquier sistema del universo está limitado, está absorbido, está expuesto a la entropía o está sujeto a la entropía. ¿Y qué es la entropía? Es la pérdida inevitable de energía en ese sistema. Otros autores definen la entropía como el desorden del sistema. Claro, cuando un sistema se pierde energía, se comienza a desordenar. No es más que nos veamos a nosotros mismos. Nosotros como seres humanos, como entes biológicos, somos un sistema. Y nosotros estamos expuestos a la entropía. Claro que sí estamos expuestos a la entropía porque cada vez que pasa el tiempo, entonces nuestro sistema pierde energía. Hay una frase que es muy, podemos decir que es muy dramática, pero expone esa ley de la entropía en los seres humanos. Y esa frase es, nacer es comenzar a morir. O sea, la vida se puede entender como el proceso de morir. Y esa frase, que es prácticamente como un poema, expresa esa ley de la entropía. Nosotros día tras día, entonces, estamos sujetos a las enfermedades, al desgaste de nuestras células. Ya nosotros, pues, o yo, por ejemplo, que paso de los 40, ya uno comienza a verse las arrugas, a tener el pelo cano, ¿cierto? A perder ciertas habilidades físicas. Y de ahí para allá, la entropía de nuestro cuerpo se comienza a volverse mucho, mucho más grande, hasta que va a llegar un momento que esa entropía es tan grande que nuestro sistema físico, biológico, colapsa y muere. Eso es la entropía. Y esa entropía puede ser natural o puede ser acelerada por el ser humano. Aquí vemos una foto panorámica de la entropía afectando a una sección de la selva amazónica. Esta foto es real, es de la selva amazónica. Y vemos cómo la tala de bosques afecta enormemente a la selva, ¿no? Entonces, cuando vemos los efectos de la tala de bosques, de la minería, de la contaminación de las fuentes hídricas, la contaminación atmosférica, el mismo calentamiento global, todos ellos son efectos de la entropía, o sea, aumento del desorden en nuestro sistema biofísico. Una cosa muy particular de la entropía es que la entropía solamente funciona para un solo sentido. O sea, el sentido de la entropía va de lo ordenado a lo desordenado. Nunca una cosa se ordena sola. O nunca una persona que está muerta vuelve a vivir.
Eso se llaman hechos irreversibles. O sea, cuando un sistema está sujeto a la entropía, está sujeto también a hechos irreversibles y nunca más ese sistema vuelve a ser como antes. O se tendría que invertir muchísima energía para que volviera a tener unas condiciones muy similares o similares a las que tenía antes, pero nunca logra ser como antes. Esa es una característica muy especial de ese fenómeno físico universal. Por lo tanto, debemos ser conscientes que nuestro sistema planetario está sujeto a esa entropía y que nosotros con nuestras actividades económicas, por más que queramos ser sostenibles o sustentables, pues no vamos a detener esa entropía, es una cosa inevitable. Lo único que podríamos hacer es disminuir el ritmo de la entropía, ¿cierto? Disminuir ese ritmo de la entropía para que el sistema dure más. Pero al ritmo que vamos de devastación, esa entropía no es nada no es nada gratificante las proyecciones que se hacen. Algunos informes científicos hablan de que solamente en 10 años, o sea, en el 2030, esa entropía en el mundo va a ser tan grande que incluso va a afectar el orden mundial. ¿El orden mundial qué es? Pues va a afectar todas las relaciones geopolíticas en el planeta. O sea, va a haber una gran movilidad de personas buscando recursos naturales, incluso el agua misma, porque vamos a llevar al planeta a un estrés tan enorme que ese orden mundial que se tiene con los países, con los ejércitos, se va a ver totalmente convulsionado y se va a afectar. O sea, estamos a puertas de una gran catástrofe, no solamente biológica, sino también social. Entonces, desde el punto de vista de la economía ecológica, se plantea esa entropía y se plantea también todos los efectos que puede tener en la biosfera, pero también desde el punto de vista social. Teniendo en cuenta esa ley de la entropía, esa ley universal de la entropía, entonces también emana un concepto nuevo que diseña la economía ecológica que se conoce como metabolismo social. Para la economía ecológica es fundamental el concepto de metabolismo social. ¿Qué es el metabolismo social? Pues es algo muy similar a lo que es el metabolismo en una célula. ¿Cómo se puede entender el metabolismo en una célula? Pues simplemente son los procesos de captura de alimentos o de energía que tiene la célula a través de la membrana celular, ¿cierto? Absorbe nutrientes a través de su membrana que es porosa, utiliza esa energía a través de unos mecanismos que son las mitocondrias, pero parte de esa energía la utiliza, ¿cierto? Y otra parte la desecha. O sea, utiliza elementos que tienen energía, los metaboliza y lo que no utiliza, lo desecha. Ese proceso de utilizar la energía y de desechar esa energía o desechar esos residuos que quedan de lo que no se le puede extraer energía, se conoce como metabolismo. Ahora, la metáfora del metabolismo social es prácticamente similar a esto que pasa en la célula. Mire que en ese gráfico hay un subsistema, que es el subsistema económico, que está contenido en la biosfera, en el sistema natural, y las flechas indican el sentido en que va la energía. La letra E es la energía. Entonces mire que la energía para la biosfera entra, pero también sale, ¿no? Eso lo podemos entender muy bien simplemente con la energía solar. La energía solar viene a nuestra Tierra y lo que no absorbe el planeta, pues el planeta lo refracta, lo refleja, se va nuevamente al espacio, rebota esa radiación solar, rebota
¿cierto? Y se va. El resto es absorbido por el planeta, el resto de radiación, el resto de calor. Parte de toda esa energía que se utiliza en el crecimiento de las plantas, de los animales, bueno, tantas formas que tiene la energía de ser utilizada, parte de toda esa energía la absorbe el sistema económico, o sea, nosotros. La absorbemos a través de la producción de bienes y servicios, a través de la confección de infinidad de materiales, infinidad de productos que consumimos a diario, pero cuando consumimos esos productos, ya sean alimentos o cosas, o incluso servicios, quedan elementos que no podemos absorber y se pierden. Quedan materiales que son degradados o son desechados. Igualmente con la energía que no podemos aprovechar se disipa. Y esa es otra forma de entender la entropía. Ningún sistema puede aprovechar 100% la energía. Todo sistema aprovecha alguna parte de la energía y otra parte de la energía es disipada, se disipa en el universo. Bueno, entonces este es el concepto del metabolismo social. Pero ¿por qué eso es tan importante para la economía ecológica? ¿Qué es lo que logra explicar el metabolismo social? Pues lo que logra explicar es que debe de haber un equilibrio entre las formas en que nosotros utilizamos la energía del sistema natural y las formas en que desechamos esos materiales que no utilizamos. Si coloquemos el ejemplo con nuestro organismo, un organismo que comience a consumir, por ejemplo, muchos alimentos que se denominan chatarra, o sea, muchos alimentos basados en grasas saturadas y en carbohidratos, o sea, en fritos, en papitas, en perros calientes, todos este tipo de alimentos, lo que hace es que se genera, se utiliza muy poco de esos alimentos en el metabolismo y gran parte de esos se desecha. Y nuestro mismo cuerpo comienza a tener todos estos desechos y comienza a intoxicarse. Nuestro cuerpo se intoxica y se comienza a llenar de esos trans, ¿cierto? Y de esas grasas que finalmente obstaculizan nuestras arterias y sufrimos de muchas enfermedades. Asimismo, es la sociedad o la economía. Cuando no hace una buena utilización de esos materiales, cuando no es eficiente lo suficiente en la utilización de esa energía y tiene demasiados desechos y no utiliza bien esos desechos incluso, entonces ese sistema se comienza a intoxicarse a él mismo, a la misma economía y a intoxicar al sistema natural. Y eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Cantidad de desechos y una sobreexplotación del sistema natural para suplir supuestamente unas necesidades que no son básicas, sino que son más que todo necesidades ficticias inventadas por nosotros mismos, ¿cierto? Porque el mismo sistema neoclásico lo que dice en su economía para incentivar el consumo es que las necesidades humanas se tienen que inventar a través de algo que se llama la publicidad. Entonces, a través de la publicidad se inventan las necesidades que no son naturales, no son propias de nuestro ser como humanos, sino que son prácticamente impuestas por campañas publicitarias de manera artificial. Entonces, eso es el metabolismo social, una metáfora muy importante para entender qué es la economía ecológica. Ahora vamos a ver un término muy importante que es la complejidad. Un término que también tiene que ver con la ciencia postnormal. La ciencia normal, podríamos decir,
que se basa en algoritmos matemáticos de matemática lineal. O sea, resuelve casi todos los problemas a través de abstracciones matemáticas. Y hay algunas ciencias tradicionales que son tan arraigadas a esos preceptos matemáticos que dicen que cualquier otra ciencia que no pueda expresar sus problemas de forma matemática, pues no la consideran ciencia. Y hay una disputa ahí entre, por ejemplo, las ciencias naturales, que consideran ellos ciencias exactas porque se representan de manera matemática, y las llamadas ciencias sociales. Entonces, de manera despectiva, la ciencia, las ciencias exactas se asumen a sí mismas exactas y entonces a las otras pues no le dicen inexactas porque sonaría muy, muy mal, pero entonces colocan en tela de juicio su carácter científico y ahí quedan entonces expuestas todas las ciencias que no tienen una base matemática fundamental como son todas las ciencias sociales. Entonces, entre ellas está incluso la economía, porque la economía es una ciencia social. La economía, ¿por qué tiene tanta fuerza? ¿O por qué ha cogido tanta fuerza en las ciencias tradicionales o ortodoxas? Porque en algún momento de su desarrollo se basó en la matemática para poder expresar todos sus modelos. Pero precisamente esa es también la debilidad de la economía neoclásica. Puesto que la economía es un subconjunto de la naturaleza, no puede expresar de manera muy allegada a la realidad realmente los modelos que ocurren en la vida real, porque la vida real no se puede expresar bien con la matemática, ¿ya? Entonces ahí emerge el concepto de la complejidad. ¿Qué es eso de la complejidad? La complejidad entonces es una forma de reconocer que el mundo no es a blanco y negro, de reconocer que el mundo no se puede reducir y los problemas no se pueden reducir a una fórmula matemática, reconocer que aunque se pueda trazar la trayectoria de una bala a través de una fórmula, de una parábola, ¿cierto? Poder predecir dónde va a caer esa bala es imposible porque usted no sabe si se va a atravesar un pájaro o si el viento va a soplar muy duro o si el objetivo de la bala se va a correr, ¿cierto? Por alguna razón. O sea, no puede predecir dónde va a caer la bala. El reconocer esa no predictibilidad, el reconocer que estamos sujetos incluso a esa entropía, que estamos sujetos a hechos irreversibles en el universo, es precisamente esa complejidad. Aquí yo tengo dos gráficos que quisiera mostrarles para tratar de entender un poco qué es la complejidad. Estos dos gráficos que ustedes ven ahí son de una obra que quizás ustedes conocen y han leído, que es la obra El Principito de Anthony de Sants, que es un libro que para nada es para niños. Es un libro para grandes que todavía no se han olvidado que todos llevamos un niño adentro. Entonces, en El Principito tiene unas apreciaciones muy profundas. Por eso es que, bueno, es un libro que se le puede leer a un niño, pero el entendimiento de ese libro es tan profundo que incluso uno luego, después de leerlo muchas veces, se sienta a reflexionar sobre las verdades tan profundas que tiene el Principito. Entonces, en los gráficos del Principito hay una cosa muy característica. Llega el aviador, que es uno de los protagonistas del Principito, que prácticamente es el narrador Anthony de Sants, dibuja desde niño, hace este dibujo que ustedes ven aquí en marrón. Y le dice a todo mundo, ¿ese dibujo qué es? Y todo el mundo le dice, ah, eso es un sombrero. De pronto ustedes ven ese dibujo y pensarán lo mismo, ¿cierto? Es un sombrero.
Pero el niño, cuando dibujaba eso, él no quería expresar un sombrero. Cuando se lo muestra al Principito, a quien se encuentra por allá en un desierto, en el desierto del Sahara, se lo muestra y el Principito de una le dice qué es, ¿ya? ¿Qué es ese dibujo? Él dice, es una serpiente que se tragó un elefante. Eso es lo que quería interpretar en el dibujo, ¿cierto? Bueno, después el Principito cuenta una historia de que él tiene unas ovejitas que se comen sus flores y no tiene cómo encerrarlas. Entonces el aviador le dibuja este cajón y se lo da y él queda muy contento porque él dice que con ese dibujo él va a encerrar a su cabrito, ¿cierto? Incluso observa a través de esos huecos y ve a su cabrito ahí, en el cajón. Entonces mire que estos dibujos expresan la complejidad de la vida. ¿Por qué expresan la complejidad de la realidad? Porque la realidad es mucho más de lo que nosotros vemos con nuestros ojos. E incluso es mucho más de lo que se puede percibir a través de ciertos instrumentos que pueden ser muy sensibles, muy exactos para la ciencia, ¿cierto? Como instrumentos que miden el calor, que miden la radiación, que miden el movimiento. Cualquier instrumento que nos imaginamos, por más exacto que sea, podríamos decir que en principio la realidad es mucho más complejo que lo que esos instrumentos puedan llegar a representar. Aquí tengo otro ejemplo que quiero presentar. Primero, miren ahí ese cilindro que está como en un rincón de dos paredes, ¿no? Eso es un cilindro que está flotando, ¿cierto? Como en medio de dos paredes. Entonces, desde un extremo, desde el extremo que tiene la cara circular, se proyecta en una pared una luz amarilla. Pero si yo me coloco en la otra cara, que es la cara larga del cilindro, con una linterna de luz azul, entonces proyecta la luz azul. Miren ustedes que ese mismo objeto, viéndolo desde un ángulo, proyecta un círculo, una pared, pero viéndolo desde otro ángulo, proyecta un cuadrado. Entonces el objeto es la misma realidad, pero dependiendo del ángulo del observador, la representación cambia. Así es la ciencia y así es la realidad. Dependiendo de cómo observamos esa realidad, así mismo van a ser las representaciones que hagamos a través de la ciencia. Y por eso no nos podemos limitar a una sola representación. No podemos limitarnos a una sola representación sesgada de una sola ciencia, sino que tenemos que ver ese objeto desde diferentes perspectivas para poder entender esa realidad. Como un ejemplo en la vida real tenemos las partículas de luz o los fotones de luz. Los fotones de luz son dos cosas a la vez, porque los fotones de luz, cuando no se están observando, se comportan como ondas. O sea que podrían decir, algún científico podría decir que los fotones de luz, o que los fotones, porque pues decir fotones de luz es redundante, los fotones son ondas, pero cuando se observan a través de un instrumento, ellos se comportan como partículas. Y allí hay una cosa muy rara, ¿no? Que tiene la ciencia, más que todo la física cuántica, que no ha podido explicar. ¿Por qué cuando se observan los fotones cambian su comportamiento? Como si ellos estuvieran sabiendo que los están observando, ¿no? Es una cosa incluso hasta graciosa, y alguien podría decir que podría sonar como místico, ¿cierto? Como misterioso, pero es así. Eso lo que revela es que la realidad es tan compleja que nosotros como seres humanos estamos muy lejos de entenderla. Apenas nos estamos aproximando a entender esa complejidad de esa realidad. Por lo tanto, abordar la ciencia desde una perspectiva compleja es precisamente darse cuenta
que lo que vamos a encontrar de entrada no va a ser la realidad como tal, sino una escasa y muy borrosa imagen de esa realidad. Y tener esa, desde el punto de vista científico, esa humildad ayuda a que seamos muy precavidos en los hallazgos científicos que hagamos, que seamos muy precavidos porque no conocemos realmente a ese objeto de estudio y mucho menos la naturaleza que queremos observar. Entonces, la economía ecológica también parte entonces de ese gran principio de la complejidad, ¿cierto? O sea que es una ciencia de la complejidad. Y por último, estimados estudiantes y profesores, la ciencia postnormal y la economía ecológica como ciencia postnormal, teniendo en cuenta esa complejidad, se convierte entonces en un escenario de diálogo de saberes. Ese escenario de diálogo de saberes quiere decir que no desconoce otras formas de conocimiento. O sea, que no asume como conocimiento solamente el conocimiento científico, no solamente el conocimiento generado en un laboratorio o generado a través de estudios estadísticos, con unas encuestas o con algún instrumento de estos, sino que hay otra clase de conocimiento que es muy valioso y que con él se pueden entender los fenómenos naturales, que hay que acercarse a ellos y hay que tener un diálogo con ellos para llegar a entender esa biosfera en la cual estamos nosotros inmersos. Entonces, la economía ecológica y la ciencia posnormal también tiene ese objetivo de trazar puentes con la ciencia, pero también con los saberes ancestrales, con los conocimientos de esas culturas milenarias, con los conocimientos de las culturas indígenas, con los conocimientos que manejan los grupos raizales, con los grupos de las comunidades étnicas, negras o de cualquier otra raza, incluso con culturas relacionadas con campesinos que tienen conocimientos tradicionales y también con la cultura misma urbana, que también tiene conocimientos que se basan de su misma experiencia y que han podido a través de la praxis revelar o manejar ciertos fenómenos que suceden en su cotidianidad. Entonces, mire que allí, ya con estos elementos, podríamos decir que la economía ecológica es un saber muy particular. Es una forma muy diferente de hacer ciencia y de mirar la economía. Con todos esos elementos, lo que busca la economía ecológica entonces es llegar a tener una relación diferente entre sociedad y naturaleza para aspirar a un principio que es el principio de la sustentabilidad, entendida como ese equilibrio que tiene que haber entre precisamente la sociedad y la naturaleza. Bueno, queridos amigos, este es prácticamente el final de la presentación. Quiero, antes de finalizar la presentación, invitarlos a que me visiten en mi canal en YouTube, en donde tengo varios videos en donde expongo de manera más profunda algunos conceptos, e incluso este video que estoy presentando, que el profesor Abraham me dice que está quedando grabado, me lo va a pasar para yo subirlo al canal. Entonces ahí en ese canal va a estar también este video que precisamente estamos en este momento grabando. Entonces los invito a que me visiten en mi canal, donde van a encontrar muchos temas relacionados con lo ambiental y también con lo económico, pero también con lo político. Porque la economía tiene que ver con relaciones de poder. Y eso también es otra área muy importante que también se puede catalogar como postnormal, que es la ecología política,
que de pronto más adelante, no sé, en otra oportunidad, profesor Abraham, podemos tener otra sección para hablar de ecología política, porque también es vital para entender estos temas ambientales. Buenos amigos, muchas gracias por el tiempo. No sé si vamos a tener una sección de preguntas. Ustedes me dirán. Claro que sí, mi profe. Muchas gracias allí por la intervención. Quien vaya teniendo preguntas, porfa, las va consignando en el chat. O si desea abrir el micrófono, lo puede hacer. Vayan pensando sus preguntas desde su rol como contador público en formación, como economista en formación, como administrador de empresas en formación. Mientras van pensando ahí sus preguntas, el propósito de este espacio es en el marco de nuestro nuevo registro calificado del programa de contaduría pública, donde tiene un enfoque diferenciador en contabilidades emergentes, donde en comunidad académica se ha determinado que es necesario que nuestros nuevos profesionales, pues por supuesto, continúen desarrollando competencias propias y convencionales del contador público, desde la tributaria, desde los costos, desde la línea financiera, desde el área de auditoría, control y aseguramiento de la información, pero que hay una nueva dimensión, esta dimensión o este enfoque emergente, que no es propio, ajeno e individual de la contaduría pública, sino que muchas disciplinas, así como lo mencionaba el profesor, desde la misma economía, pues identifican esa necesidad, por lo menos se reconoce que el mundo está bajo un principio, que él lo mencionaba, que es la complejidad. Y como profesiones, como nuevos profesionales en formación, estos son los nuevos retos. Esas complejidades de la realidad conllevan a que tengamos nuevas competencias. Es posible que en un próximo plan de estudios de contaduría pública incorporemos no solo unidades monetarias como lenguaje convencional, incluso artificial, sino que también para representar un hecho económico, sino que también hay otros elementos biológicos, unas unidades biogeofísicas, biogeoquímicas, de flujos energéticos, de leyes de la termodinámica, de algoritmos, como lo mencionaba nuestro profesor, para interpretar esas complejidades. Nuestras profesiones desde la economía, desde la contaduría pública, desde la administración de empresas, deben trascender no solo a dar cuenta y razón de elementos netamente financieros, que es un lenguaje artificial, como lo mencionaba el profesor, sino también que al estar dentro de un sistema, que es el sistema de la biosfera o de nuestra madre Gaia, pues tenemos unos inputs, unas entradas que son estas riquezas naturales comunes, que estamos generando unos procesos y que a la vez está generando unos outputs o unas salidas o unas externalidades, que en ese tema también nuestro profesor tiene unos aportes inspiradores y reveladores sobre las externalidades del sistema económico. Sobre esto hay mucho, es un tema muy apasionante. Como administradores, y quiero ser enfático, como economistas, como contadores públicos, no podemos quedarnos en una limitación netamente legalista, netamente financiera y quizá superficial o un lenguaje convencional, sino que implica dar cuenta y razón de y evaluar esas riquezas que estamos tomando desde la biosfera y esas externalidades. Desde la administración, la economía y la contaduría debemos avanzar en buenas prácticas para que cada vez esos impactos sean menores. Inicialmente desde principios de sostenibilidad, pero como muy bien terminó el profesor, trascender a un principio de sustentabilidad, donde
el concepto de economía es un subsistema del sistema y que trasciende de elementos antropocéntricos para incorporar elementos geocéntricos necesarios para la subsistencia de nuestra especie. No sé si hasta allí hay alguna pregunta que nos quieran realizar, algún El aporte. profesor Andrés Felipe levantó la mano. Ok, mi propio Andrés, bien pueda. Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes. En primer lugar, agradecerle al profesor Esteban Correa por su magistral presentación, al profesor Abraham por permitir estos espacios de construcción de conocimiento al interior de la universidad que también caen en estos momentos. Y bueno, profesor Esteban, me presento un poco, yo soy economista y soy un poco de este corte más heterodoxo, entonces estoy más o menos relacionado con el tema y me parece muy interesante. Y en este momento tengo acá algunos estudiantes de economía colombiana. Me gustaría, por tal motivo, preguntarle a usted por qué considera que es relevante que un país como Colombia involucre y se piense más desde la economía ecológica y empecemos a generar una serie de críticas fundamentadas hacia los modelos tradicionales de crecimiento económico que desconocen abiertamente lo que podríamos denominar como el desarrollo. Bueno, muchas gracias, Andrés, por esa pregunta tan interesante. Hay varias razones por las cuales deberíamos preocuparnos por tener un enfoque diferente al neoclásico, al neoliberal, precisamente porque los resultados de esos enfoques han sido nefastos para la naturaleza y para las sociedades. Si esos resultados hubiesen sido positivos, o sea, si nosotros los colombianos no fuésemos en este momento uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo, pues no habría prácticamente pues ningún problema, ¿no? Si no tuviésemos los índices de deforestación tan grandes que tenemos de las selvas amazónicas, que somos el segundo lugar después de Brasil, que más devastamos la selva amazónica, pues si no tuviésemos esos resultados, pues no habría ningún problema, seguiríamos con el modelo que hay. Entonces, hay que ser conscientes de que lo que hay ahora, el modelo que hay ahora, es un modelo perverso, es un modelo que nos está autodestruyendo, y no solamente a los colombianos, sino también a todo el mundo, porque nosotros los colombianos somos unos privilegiados que estamos en un paraíso, ¿no? Nosotros somos uno de los países donde hay más fuentes hídricas, en donde hay más especies de aves en el mundo, en donde hay una cantidad de especies vegetales que solamente están aquí en Colombia, igual de insectos. Entonces estamos en medio de un paraíso, estamos en medio de una riqueza inmensa, pero en este momento esa riqueza está en riesgo y la estamos matando, la estamos exterminando. Entonces, ¿por qué tener otras miradas? Claro, tenemos que tener otras miradas primero porque lo que hay no sirve. Y segundo, porque hay que salvar lo que se está destruyendo y es de manera urgente. Mire que yo di una estadística de un informe muy importante que fue firmado por cientos de científicos de un gran nivel en las Naciones Unidas y están hablando que la crisis social que va a poner en riesgo al orden mundial, pues solamente faltan 10 años para que lleguemos a eso. O sea, faltan 10 años para que esto sea un total caos. Entonces se urge de nuevos enfoques y no solamente que se queden en lo teórico, sino que nosotros ya como profesionales, como estudiantes, comencemos a hacer cosas, a hacer hechos, generar acciones y que no sea solamente en un discurso, que se queden las cosas en un video, sino comenzar a cambiar este modelo económico que
tanto daño nos ha hecho a nosotros y a los seres humanos con los que habitamos aquí este territorio. Espero que con eso Andrés Felipe haya quedado de alguna manera respondida a tu inquietud. Claro que sí. Muchísimas gracias, profesor Esteban. Muchas gracias a mi profe Andrés por la pregunta. ¿Alguien más? Nótese que Sí, por aquí DT levantó la mano. no tengo visual, pero bien pueda, quien haya levantado la mano, bien pueda. ¿Quién levantó la mano por allí? O DT es el mismo Andrés. Ah, sí, señor. Andrés Felipe es Sí. el mismo, la misma inicial. Nótese que la intervención del profe fue puntual, concreta, corta, porque la idea es espacio de charla, conversación, estamos en el aula y este es el espacio para eso. No sé si tienen alguna pregunta desde los profes y estudiantes de economía, de administración de empresas, desde nuestro programa de contaduría pública. Los estudiantes también por allí. Recuerden que el mundo es de los atrevidos. En el buen sentido, hay que pasar del anonimato al desprestigio, decía un maestro. Entonces, que por lo menos planteemos allí esas preguntas, por supuesto, en el buen sentido, que nos permita esa recordación. No podemos tener unos administradores tímidos, unos contadores públicos introvertidos, unos economistas. Ahora, también la duda que me asalta es, o que yo expuse también, que no quedó ninguna duda, o también que expuse tan mal que nadie entendió nada, entonces. Bueno, allí están los estudiantes para que planteen sus preguntas y demos ese indicador frente a qué tanto identificamos frente a los aportes del profesor. Por allí la profe Ana participó. Bien pueda mi profe Ana, si tiene la forma de abrir micrófono, mucho mejor. Melina García está levantando la mano. No sé si es la misma profesora Ana que usted dice. No. Entonces vamos con la profe Ana. Voy a leer la pregunta y ya vamos con la profe Lina. Nos pregunta la profe Ana, ¿cómo los negocios internacionales interactúan en este proceso de economía ecológica? ¿Qué deberían de hacer las empresas? Muchas gracias. Bueno, es muy interesante la pregunta porque precisamente el intercambio entre materiales y energía entre los diferentes países es uno de los grandes áreas de estudio de la economía ecológica. O sea, hay muchos estudios de la economía ecológica que hablan de esos intercambios. E incluso hay un estudio muy reciente de un profesor de apellido Ramos, que es español, radicado en Ecuador, que hizo un estudio muy importante acerca de las calorías, de las calorías alimentarias entre América Latina e Europa. O sea, el intercambio de alimentos entre exportaciones e importaciones de alimentos y cómo esos alimentos se pueden determinar a través de ese indicador de las calorías como alimentos que son de calidad o de no calidad para los individuos, para el ser humano. Lo que concluye ese estudio es que América Latina está en desventaja, porque lo que exporta América Latina en cuestión de alimentos son alimentos con un alto contenido nutricional, y lo que importa América Latina es precisamente todo lo contrario, alimentos que tienen bajos contenidos nutricionales y que incluso nos pueden estar afectando nuestra salud. Entonces miren que en esa relación entre intercambios de materia de energía se pueden hacer muchísimos estudios, ¿ya? No solamente estudios pues, relacionados con cuestiones directamente económicas, financieras, sino también con enfoques como este, que tiene un enfoque muy importante a nivel de la salud.
No sé, profesora, si quiere replicar o si le quedó bien contestada la pregunta, o si tiene un comentario al respecto, bien pueda. Bueno, mientras la profe nos escribe allí si hay alguna contrapregunta, me decía el profesor que la profe Lina, no tengo visual, pero si la profe Lina o alguien quiere a participar, bienvenido, bienvenida. Nuestros estudiantes de la asignatura Introducción a las contabilidades emergentes, también si quieren allí participar a partir de lo que hemos desarrollado dentro de la asignatura, nuestros profes y estudiantes adscritos a las asignaturas que esté orientando el profe Libardo, la profe Ana María, el profe Andrés Felipe, el profesor Jonathan. Buenas noches. Pero Buenas no noches, es la Melina. profe, sino yo. Bueno, yo tenía una duda en cuanto al tema que estamos hablando y es, desde mi perspectiva, desde mi ignorancia, he podido ver cómo muchos movimientos, muchos autores, pues, y muchos docentes investigadores han trabajado el tema y han generado grandes aportes y planteamientos. Pero ¿cómo va a ser esa trascendencia hacia la práctica? Porque realmente, y más en el tema de la economía, vemos cómo se han quedado muchas cosas en teoría y grandes aportes no se han llevado a la práctica para ver esa transformación. Entonces sería como en cuánto tiempo, cómo va a ser el proceso. Bueno, muy importante su pregunta porque precisamente aquí estamos hablando de encontrar soluciones prácticas. Esas soluciones prácticas solamente se pueden llevar a cabo a través de una coordinación social, pero también política. Como lo decía ahorita en la exposición, los temas ambientales no solamente son biofísicos, no solamente se está hablando o no solamente son biólogos que están examinando que las especies se están acabando o que el agua está contaminada. No, los temas ambientales tocan a todas las áreas del conocimiento y por eso es que existe contabilidad ambiental, porque toca incluso a la contabilidad, ¿no? Entonces las soluciones también tienen que ser así, en grupo, incluir varios tipos de actores sociales. Y un actor predominante es el actor político. Digamos que el cambio ocurre o va a ocurrir o está ocurriendo en un cambio de actitud de las personas que toman las decisiones políticas en el país. Si las personas, por ejemplo, tú hablas de que ya hay bastantes profesores que están comenzando a hacer masa crítica, o sea, eso quiere decir que esos profesores de alguna manera están dando a conocer todos estos hallazgos, todos estos conocimientos a una cantidad de estudiantes, y esos estudiantes de alguna manera cuando vayan a votar, ya desde el punto de vista político, pues quizás comiencen a ver la variable ambiental predominante en los diferentes proyectos políticos que se comienzan a dibujar en el país. Entonces ya no podemos estar hablando de estar escogiendo entre derecha e izquierda, porque incluso eso es un discurso polarizante y es un discurso poco inteligente para ver la política. La política, si la limitamos entre derecha e izquierda, pues simplemente vemos como una realidad a blanco y negro, y la política no es a blanco y negro. La política es un arco iris lleno de colores, ¿cierto? Entonces ya no hay que verla así, hay que verla más como una relación entre las libertades económicas y las libertades sociopolíticas. Y cuando hablamos de esas libertades sociopolíticas, está incluido ahí los derechos de la naturaleza y de vivir en un ambiente sano. Entonces, con esa gente, con ese nuevo público, con esos nuevos electores, se pretende que elijamos todos unas personas, unos gobernantes, que tengan unos programas
políticos y económicos que estén pensados para transformar, para hacer esos cambios trascendentales que necesitamos en la política. O sea, no hacemos nada si eso no cambia. Eso tiene que cambiar, pero eso tiene que cambiar por la vía política. Y la forma fundamental en que cambia eso es que nosotros como lectores, como ciudadanos, creemos conciencia. Que de pronto digamos, pero es que para eso falta mucho. Pues bueno, esa es la esperanza que hay, ¿no? Que las personas comiencen a través de estas prácticas académicas, de estos videos. Yo por eso estos videos los pido, que siempre los pido para que me los den para yo subirlos a mi canal, porque el canal para mí es un canal de difusión de todas estas cosas que hablamos. Entonces, entre si esas cosas se masifican, pues la información también se masifica y eso va creando masa crítica, va creando conciencia, y los electores vamos a comenzar a elegir nuevas personas que tengan propuestas ambientales en sus planes de gobierno. Solamente así, cambiando el modelo económico hacia un modelo económico sustentable, saliéndonos de ese predominio del neoliberalismo, saliéndonos de esa dependencia de los combustibles fósiles, saliéndonos de esa subordinación a los Estados Unidos. Solamente transformando ese modelo económico a un modelo económico nuevo, que ojo que cuando digo nuevo no quiero decir que sea comunista, porque eso también es algo que tenemos que salir de eso. O sea, tenemos que salir de eso en el sentido que no tenemos que dejarnos polarizar con el cuento de que si estamos exigiendo un nuevo modelo económico, entonces tiene que ser el comunista. No, lo que estamos diciendo es que el modelo económico tiene que cambiar y transformarse hacia un modelo económico que sea sustentable, ¿ya? Que tenga una nueva relación entre nosotros y la naturaleza. Eso es lo que queremos nosotros lograr. Y eso, la única forma de lograrlo es que llegue al gobierno personas que también tengan ese compromiso ético y que la sociedad desde la base de alguna manera tenga alguna conciencia ambiental. Melina, me gustaría escuchar tu réplica al respecto, porque este tema es muy interesante y es un tema como para discutir ampliamente, ¿no? No es una respuesta pues simplemente cerrada, sino que yo creo que amerita también tu retroalimentación, Melina. Bueno, no, la verdad, me dejas sin palabras porque estoy totalmente de acuerdo y me lleva a la idea y como el concepto de decir, es real, necesitamos personas que tengan un liderazgo enfocado con una visión más crítica en el tema de sostenibilidad, es la única salida, lo que tú dices. No es el comunismo, sino es un modelo económico diferente que haga vernos la necesidad de transformar nuestro proceso productivo y de consumo. Entonces, Es que, mira, ahí nosotros, si seguimos como vamos, si el mundo, no solamente Colombia, sino que si el mundo capitalista sigue como va a caer en un estado que se llama decrecimiento, ¿ya? O sea que las economías comienzan a contraerse y comienzan a decrecer. Pero ese decrecimiento va a ser obligado, ¿ya? Porque ya no van a haber más materias primas para poder suplir todo el gran consumo que hemos estado aumentando año tras año. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere de la economía ecológica? Pues antes de que ocurra ese evento, que puede ser, algunos dicen que falta 10 años de que ocurra, ¿cierto? Antes de que ocurra ese evento, las economías puedan programarse para comenzar a cambiar esos hábitos de consumo, para comenzar a cambiar, por ejemplo, la red energética de los países, que ya no dependamos de los combustibles fósiles, por ejemplo, sino de otros tipos de fuentes de energía, como la energía solar, como la energía eólica. Que comencemos a programar nuestras economías hacia ese nuevo escenario planetario en donde nos encaminamos cada vez más rápido, que es a un escenario de escasez. Es que para allá vamos, eso no se necesita ser como un mago o no se necesitan hacer muchos
estudios muy, muy exactos para darse cuenta de que ese es el futuro inmediato de las sociedades humanas. Nos adentramos a un escenario de escasez y por lo tanto las economías van a decrecer. Lo que plantea la economía ecológica entonces es, bueno, planifiquemos eso desde desde unas economías que sean planificadas, que no pueden estar abiertas a simplemente a la oferta y la demanda, porque es que la oferta y la demanda pues se ha demostrado empíricamente que son irracionales, ¿no? Y cuando esa oferta y la demanda es manipulada por unos oligopolios, pues no funciona bien. Eso funciona bien en algo que en economía llama competencia perfecta, pero eso es un hipotético que no existe, ¿no? Entonces, sí necesitamos planificar unas economías de decrecimiento o al menos de crecimiento cero, ¿cierto? Que sostengan el crecimiento de manera indefinida, acompañadas de otras políticas también de tipo demográfico. Porque es que los seres humanos tampoco podemos crecer nosotros como población indefinidamente. Tampoco. O sea que mire que eso no es solamente dejar de consumir, sino que tiene que ver con muchas concepciones también morales, ¿cierto? Incluso religiosas, que tenemos que comenzar a pensar y comenzar a analizar como especie humana, como países. Y para eso, pues, simplemente para complementar y cerrar la exposición, eso es algo que se tiene que hacer en unión con otros países. O sea, tener una economía de crecimiento planificada sin la cooperación al menos de los países vecinos es imposible. O sea que eso tiene que ser una voluntad de varios países, al menos para lo que nos toca a nosotros, que todos nosotros como América Latina podamos diseñar unos mercados en donde podamos intercambiar bienes y servicios y así asegurar, por ejemplo, los recursos alimenticios básicos para todas las naciones y poder llevar a cabo ese decrecimiento programado que se expone desde la economía ecológica. Bueno, aquí el profesor Andrés Felipe levantó la mano otra vez. Profesor Esteban, y para todos, muy interesante la discusión que se está dando en este momento y me gustaría hacer un aporte en ese sentido y también abrir un nuevo espacio para continuar esta discusión y es, a lo largo de la presentación, usted mencionaba también el proceso mediante el cual esto se va a terminar convirtiendo en una crisis geopolítica y veremos en un par de años que ya empieza a notarse una lucha por esos recursos. En ese sentido, y teniendo en cuenta que los países que hoy la economía llama emergentes, que antes llamaba subdesarrollados o también conocemos como en vías de desarrollo, son las fuentes principales de los recursos naturales que permiten este crecimiento acelerado de la economía global, pero no son estas los receptores de los beneficios, comillas, de ese crecimiento. Y cerrado usted su intervención hace un instante mencionando la necesidad de la integración entre países que permita generar un cambio, una transformación de ese modelo económico que hasta hoy ha sido imperante. En ese sentido, ¿cuál es el papel que tienen los países en vías de desarrollo, entiéndase Latinoamérica, entiéndase también los países del continente africano, dentro de este nuevo modelo, dentro de esta nueva necesidad de una economía de al menos un crecimiento cero, pero que al mismo tiempo no termine perpetuando las dinámicas de pobreza y desigualdad que caracterizan estos territorios? ¿Cómo estos países en los cuales nos encontramos nosotros podemos dar la vuelta a estas dinámicas económicas dañinas, aun cuando no somos los grandes poderes económicos? Bueno, esa pregunta es bastante compleja porque precisamente
nadie tiene la respuesta de eso. O sea, la humanidad nunca ha estado expuesta a una situación semejante. Ningún país lo ha experimentado todavía y por lo tanto no hay ninguna fórmula que se pueda decir, es que esto fue lo que se hizo y esto es lo que va a funcionar. Pero sí, lo que sí hay son algunas bases teóricas que plantea, por ejemplo, la economía ecológica, y bajo esos supuestos, pues se pueden plantear diferentes posibilidades, al menos desde el punto de vista hipotético. Y una de esas precisamente es hacer economías más cerradas que tiendan al decrecimiento y que disminuyan en una manera drástica el consumo, que disminuyan el consumo. Hay una forma en la que nosotros desde ahora mismo, sin necesidad de que el sistema económico cambie, podemos comenzar a practicar ciertas cosas que pueden disminuir ese consumo. Y lo podemos hacer a través de la alimentación, por ejemplo. En el caso mío personal, desde que cogí una conciencia ecológica, tomé la decisión de ser vegetariano. Yo no consumo ningún tipo de carnes, ni carne de res, ni carne de pescado, ni carne de pollo. No porque no me gusta, sí me gusta la carne, me gusta. Pero porque tengo esa conciencia ecológica, dije, no voy a seguir consumiendo carne. Y cambié esa práctica en mí y eso, además de que me hace sentir mejor desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista moral y ético, me ha traído una paz, una tranquilidad muy grande. Entonces, simplemente digo eso es porque nosotros con pequeñas cosas, con pequeños cambios que hagamos en nuestros hábitos alimenticios o nuestras prácticas de consumo, pues podemos comenzar a aportar cosas a ese cambio, a esa gran transformación. Con la forma en que educamos a nuestros hijos también, ¿ya? Pues de pronto ustedes están muy jóvenes, pero algunos pueden tener hijos pequeños. Ahí es donde está la esperanza. De pronto nosotros, hay un dicho que dice que el loro viejo no aprende a hablar, pues yo no creo mucho eso. Yo creo que el ser humano en todos los años, en cualquier edad puede aprender cosas, pero también le queda más difícil, ¿no? Deshacerse de los prejuicios y deshacerse de los hábitos. Pero entonces en los niños, en las nuevas generaciones, también hay una gran esperanza de que ellos aprendan a no consumir tanto. Eso es un reto muy complicado porque a través de las redes sociales, a través del internet, al niño hoy en día lo están bombardeando con una cantidad de elementos, de juguetes, de propaganda para que los niños consuman. Entonces mire que ahí tenemos un gran reto. En la alimentación y en la educación de los hijos podrían ser alternativas que podríamos comenzar a llevar ahora mismo antes de que el sistema económico comience a hacer esa transición hacia un nuevo sistema económico más sustentable, ¿ya? Entonces, bueno, hay bastantes alternativas que se pueden comenzar a llevar. Muy bien, mi profe. Por allí la profe Ana, para cerrar la idea de ella, mencionaba muchas gracias, muy claro. De hecho, por estas razones es que los negocios deben aportarle a procesos de logística inversa que mitiguen el impacto ambiental, así sea poco. Y tenemos una pregunta de Jessica Rosero, estudiante de nuestro programa de Contaduría Pública. ¿Cómo se podrían beneficiar o perjudicar los sectores económicos más pobres si se colocara en marcha la economía ecológica? Bueno, esa pregunta es muy clave porque cuando se plantean estas soluciones, algunas personas creen
que no va a haber damnificados y que todo va a ser color de rosas. En cualquier escenario que se pinte, siempre van a haber personas que se van a ver perjudicadas y personas de todos los estratos sociales, de todas las condiciones. Entonces, con esas soluciones no se pretende que mágicamente las cosas se van a solucionar y que nadie va a estar con problemas ni que nadie va a sufrir. Eso es imposible. Lo que se pretende es que sea el menos número de personas que salgan perjudicadas y que las cosas se puedan prever con el tiempo suficiente para poder hacer los cambios que se necesitan hacer, para que no corramos el riesgo incluso de que todos los seres humanos seamos perjudicados. Porque en el momento en que haya en que sobrepasemos los límites a un punto que llama el punto irreversible, en todos los procesos naturales hay puntos irreversibles. ¿Qué son los puntos irreversibles? Son puntos del proceso en que no se ha llegado a colapsar el sistema, pero que después de ese punto, cualquier cosa que usted haga no puede evitar de que el sistema colapse. Hemos superado muchas de esas barreras. Por ejemplo, con relación al calentamiento global, la barrera o el punto irreversible para que no superemos los 2 grados de aumento de la temperatura, ese límite ya lo superamos. O sea que el planeta entero no ha llegado a aumentar todavía los 2 grados, todavía no hemos llegado a que globalmente se aumenten los 2 grados, pero ya superamos el punto irreversible y por lo tanto ya no podemos hacer nada para evitarlo. Asimismo puede ser con la extinción de especies, incluso de nosotros mismos. Ojalá podamos hacer algo para que no nos extingamos, para que el mundo y todo lo que nosotros conocemos hoy en día, todas estas especies de animales y de plantas, ojalá podamos hacer algo para salvar eso. Nadie ha dicho que eso no va a tener costos económicos ni sociales. Sí, va a perjudicar mucha gente porque ya se llegó a unos puntos que ya no se puede hacer nada para muchas personas. Pero al menos sí se pueden salvar algunas cosas todavía, ¿no? Entonces, eso es como para responder un poco, para ser un poco sensatos en cuanto a estas soluciones que se plantean. Cuando se plantea ya concretamente de manera técnica una economía de crecimiento, eso quiere decir que muchas empresas, bueno, no muchas, algunas empresas van a dejar de existir. Y si algunas empresas van a dejar de existir, quiere decir que van a haber personas desempleadas. Y también quiere decir que van a haber personas que están acumulando capital, de pronto mucho capital, con esas empresas que van a dejar de acumular capital. Entonces, ellos en primera instancia serían los primeros damnificados de eso. Pero por eso el decrecimiento tiene que ser planificado para poder determinar cuáles son esos sectores de la economía que se van a disminuir, que se van a acabar, ¿cierto? Como por ejemplo, uno de los primeros sectores de la economía que tiende a acabarse es los relacionados con los combustibles fósiles. ¿Qué hacer con la cantidad de trabajadores que en estos momentos laboran esas empresas que tienen su base en combustibles fósiles? Pues bueno, allí hay propuestas de planificación de economías centralizadas que dicen que hay que gradualmente ir cambiando esa matriz energética. En Colombia, por ejemplo, se planteó desde algunos grupos alternativos que Ecopetrol se convirtiera que se transformara en una gran empresa de energía solar. ¿Ya? Entonces, mire que no estamos hablando de que se va a liquidar Ecopetrol, aunque ya desde el sector privado, desde el gobierno central en estos momentos se está planteando
la idea de liquidar Ecopetrol. No, la idea no es liquidar Ecopetrol, es transformar Ecopetrol para que gradualmente pueda cambiar su estructura energética, su matriz energética en otras fuentes de energía como la energía solar y eólica. Entonces así, miren ustedes que el golpe no es tan fuerte, ¿no? Las empresas no se acaban, sino que se transforman. Esa sería de pronto una alternativa, pero eso solamente se logra en la medida que se planifique de manera sabia esa transformación. Muy bien, mi profe. Si Jessica tiene una contrapregunta, bien pues la va formulando. Por allí la profe Ana pregunta, ¿será el comercio justo una alternativa para la economía ecológica? Y a la vez, ¿será que estamos en un proceso de desglobalización progresiva? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, señor. ¿Será el comercio justo una alternativa para la economía ecológica? Y a la vez, ¿será que estamos en un proceso de desglobalización progresiva? Bueno, yo creo que el comercio justo, el problema ambiental supera o trasciende el mismo comercio justo. Porque mire que el comercio justo, pues, está muy bien para los dueños del negocio y para los consumidores, porque dinamiza el consumo y dinamiza la acumulación de riqueza para los dueños de las empresas. Pero esto no acaba el problema, ¿no? O sea, no acaba el problema del aumento del consumo. Entonces, digamos que sí tiene que ver, pues, con los problemas de corrupción, con los problemas de justicia, pero no afecta directamente a los problemas que apunta a esa gran crisis ambiental que es precisamente el aumento exagerado del consumo de materias primas. Disculpen un momentico que voy a contestar una llamada urgente y ya sigo. Un minutico, por favor. Bueno, señor. Bien, por allí no sé si el profe Andrés volvió a levantar la mano, me confirma ahí por interno, porfa, para que lo tengamos presente. Mientras el profe responde, quiero leer un fragmento del maestro Martínez Salier, uno de los autores que mostraba allí al inicio el profesor, con el otro profesor Roca, en el libro Economía Ecológica y Política Ambiental, donde menciona, abro comillas, la economía ecológica se reclama como un compromiso ético que supera la visión reduccionista de la economía ambiental. O sea, trasciende de unos parámetros de la economía ambiental para ir a una visión mucho más allá. La economía ecológica pone en duda el supuesto habitual de la teoría económica del crecimiento de que la inversión actual lleva a que las generaciones futuras serán más ricas. Puede ser que su creciente riqueza esté mal medida al basarse en la destrucción de recursos y servicios ambientales. Según la economía ecológica, la riqueza media de las generaciones futuras tal vez será inferior a la de la generación actual, dado el agotamiento de recursos naturales, los cambios climáticos globales y los límites a la sustentabilidad de materiales. Entonces, allí es un fragmento bien importante de nuestro maestro Joan Martínez Salier y el profesor Roca. Por allí tenemos otra pregunta, mi profe Esteban. Sí, ya estoy disponible. Ok, muchas gracias. ¿Por qué imitar el funcionamiento? Porque me imagino que es limitar. ¿Por qué limitar el funcionamiento de la biosfera? ¿Qué implicaciones tendría o qué beneficios se proyectarían?
Bueno, el tener un límite a la biosfera no es un capricho, simplemente es la realidad en que vivimos, o sea, no podemos superar ese límite. Por más que queramos, no lo vamos a poder superar, porque las materias primas se van a acabar, y ya se están acabando, ¿ya? Entonces, no es que simplemente se diga, no, es que nos imaginamos un límite y no, lo que pasa es que la economía ecológica se basa en la realidad, diferente al modelo neoclásico que se basa en un modelo matemático que no corresponde a la realidad, ya, esa es la gran diferencia. Entonces, claro, ¿por qué limitarnos al crecimiento de la biosfera? Porque esa es la realidad material en que vivimos. Entonces, si seguimos como vamos, pues nos vamos a enfrentar a una realidad mucho más dramática, que es que las personas van a comenzar a sufrir la escasez, pero ya la escasez ya global, planetaria, y ahí van a haber hambrunas, van a haber enfermedades, van a haber guerras, y eso pues prácticamente sería un apocalipsis, ¿no? Sería un apocalipsis, sin el ánimo pues de infundir miedo ni nada, pero pues es que para allá vamos y seguimos como vamos. Entonces, la otra parte de la pregunta es, ¿qué implicaciones tendría o qué beneficios se proyectarían? Si respetamos los límites de la biosfera, pues no es que vamos a volvernos más ricos, no es que vamos a volvernos más felices, ¿ya? No, es que ese no es el sentido. El sentido, esas son ideas que nos han vendido el sistema capitalista, de que a través del sistema económico se ha creado un sistema económico para que la gente se vuelva millonaria y también se vuelva feliz, porque se ha relacionado la felicidad con la capacidad de acumulación. No, el sentido o la filosofía de la economía ecológica no es ese. El sentido es que al menos podamos seguir viviendo en el planeta, ¿ya? Seguir viviendo. Ya el hecho de ser felices, eso ya es otra cosa o es otro objetivo de otras disciplinas o de otras áreas del conocimiento, de la filosofía o incluso de la religión, de otras esferas. Pero los beneficios no son beneficios que podríamos decir que se puedan monetizar, ¿no? Los beneficios inmediatos de la aplicación de un modelo, por ejemplo, de crecimiento, es que no nos extingamos, que no muramos todos y evitar el sufrimiento exagerado que se ha presupuestado que lo vamos a tener si seguimos como vamos. Ok, mi profe, no sé si hay una pregunta, una contrapregunta de los estudiantes y profesores que nos acompañan. Yo creo que por allí, bueno, sí, por allí no hay más inquietudes. Por acá Libardo Carlos Vargas levantó la mano. Ah, bueno, qué pena, mi profe, no tengo aquí visual. Bien, pues a mi profe. Bueno, buenas noches, mucho gusto. Libardo Carlos Vargas, docente de la facultad. Profesor, muchas gracias, ¿verdad? Los temas que se han conversado son de bastante interés el día de hoy. Por allí nos comentabas que un punto importante es el crecimiento demográfico, ¿cierto? Entonces nosotros podemos mirar y digamos que si vamos creciendo cada vez más, ¿cierto? Digamos, la población cada vez crece y crece, a pesar de que nosotros dejemos de consumir ciertos recursos, digamos, para alimentarnos o para generar, pues vamos a desplazar mucho, digamos, estos recursos que se necesitan porque vamos a tener que generar áreas más grandes de, digamos, de desarrollo de nuevo crecimiento de especies para poder alimentarnos, etcétera, ¿cierto? En este orden, verías muy, digamos, muy fuerte, porque yo lo veo desde el principio como tal que nosotros somos el problema, ¿cierto? Entre más crecemos, más vamos dañando. No tenemos forma de parar ese daño a los recursos naturales que tenemos nosotros, porque cada vez vamos a necesitar más espacio. El solo hecho
de tener unas viviendas donde podamos estar. El solo hecho de que si vamos creciendo, pues vamos a tener, digamos, que tumbar cierta cantidad de bosque para poder generar una huerta, cosas como estas, pues en gran tamaño para alimentarnos. No sé si sonaría muy descabellado y que exista más bien un reglamento en el cual se diga que que no crezcamos más. Es decir, paremos un momento la humanidad para que deje de crecer, porque si no llegaría ese momento donde, claro, nos vamos a eliminar por cuestiones, digamos, de comida, hambrunas, como lo has mencionado. ¿No crees que eso podría ser, digamos, una estrategia fuerte en términos de estados que digan, listo, no vamos a crecer más, porque si no, esto nunca lo vamos a lograr, nunca lo vamos a lograr? Entonces, no sé cómo es ese momento en el cual de verdad se generen estas políticas fuertes como algunos países, digamos, lo han desarrollado para evitar precisamente eso, porque por más que queramos, vamos a seguir creciendo, creciendo y vamos a ocupar ese lugar de la naturaleza que no nos corresponde a nosotros. Quería comentar esto allí, no sé cómo lo verás. Gracias. Gracias, profesor. Bueno, esa pregunta es muy interesante porque incluso es muy polémica, porque pues todos sabemos que, por ejemplo, China ha tenido programas de control de natalidad, ¿no? Y han sido programas muy agresivos en el sentido de que las personas la obligan a tener solamente un hijo. Y si tiene dos, pues podría ser que la persona tenga que abortar. Incluso leí en estos días una historia de una persona que abortó como a los 8 meses, una cosa así, la obligaron a abortar. Eso fue noticia mundial porque el padre no era chino, sino que era de un país europeo. Entonces, bueno, esas soluciones o esas posibles soluciones podrían solucionar, entre comillas, el problema de manera superficial, pero no problema de fondo. Porque si se controla la población, digamos que lleguemos a un número de población determinado, al ritmo que nosotros llevamos de aumento de consumo, esa población que quede, así está controlada, pues cada vez va a querer más y más materias primas y esa población va a sobrepasar los límites de la naturaleza, así sea cualquier población. Entonces, esa solución, digamos que es una solución, si se ve sola, desarticulada a un programa que desincentive el consumo, esa solución no traería mayores beneficios, ¿ya? Incluso lo que podría hacer es exagerar el consumo de mucha gente, la ambición de consumo de mucha gente, porque de pronto alguien pensaría, lo que pasa es que ya somos menos, entonces ya podemos consumir más porque ya hay muchos recursos, entonces vamos a consumir más y más y más. Entonces mire que eso no soluciona el problema es que estamos consumiendo más de lo que necesitamos. El problema de fondo es que nosotros los seres humanos, dentro de esta modernidad y dentro de este capitalismo, nos hemos convertido en unos depredadores y a veces en unos parásitos. Entonces, esa forma de pensar es la que tenemos que superar. No son barreras de tipo material las que están generando el problema. Por eso Enrique Leff habla de que la crisis es de la civilización. Es la forma en que pensamos la que genera el problema. La forma en que nosotros concebimos la vida de manera egoísta y de manera netamente antropocéntrica, ¿no? Por ejemplo, se invierten millones de dólares para explorar el espacio y para que el hombre pueda llegar a Marte. El hombre o el ser humano pueda llegar a Marte, ¿cierto? Y conquistar Marte. Con la esperanza de que en Marte vamos a seguir consumiendo recursos, porque allá supuestamente hay una cantidad de minerales, incluso dicen que hay agua, ¿cierto? Entonces, claro, si hay agua en Marte, pues si se acaba el agua acá, pues vamos a seguir consumiendo el agua de Marte. Y vamos a poder seguir creciendo ilimitadamente, porque pues antes entre más mano de obra tengamos, pues mejor para ese pensamiento colonialista, pero ya un pensamiento colonialista, pero
espacial. Entonces mire que allí no estamos haciendo ninguna transformación, ningún cambio. El cambio que necesitamos los seres humanos es una evolución, pero no una evolución de una metamorfosis de nuestros organismos, sino una evolución de nuestra mente. Nosotros tenemos que llegar a la conciencia de que coexistimos con otras especies, de que nosotros no somos los más importantes en este universo, de que los otros animales no humanos también tienen derecho, el mismo derecho que nosotros tenemos de vivir aquí. ¿Por qué no van a tener derecho ellos? Es más, nosotros dependemos de ellos, porque si nosotros nos acabamos, los animales, todos los animales, seguirían viviendo, existiendo en la Tierra. Pero si ellos se acaban, ahí sí nosotros nos morimos, ¿cierto? O sea, nosotros desde el punto de vista de dependencia somos inferiores a todo ese universo, a todo ese mundo animal que existe. O sea que nosotros nos hemos montado en un pedestal, pues también influenciados en una cosmovisión judeocristiana de que nosotros somos lo más importante de todo el universo, pero no es así. Tenemos que ser conscientes de que las otras especies también tienen el mismo derecho que nosotros de vivir en este planeta y que nosotros tenemos una dependencia de ellos. Esa sería una forma de evolución, pero de nuestra forma de pensar. Entonces, cualquier solución que venga de la economía ecológica o de otras áreas postnormales, pues tiene que estar acompañado de esa mística, de ese aspecto místico, porque precisamente mire que la ciencia postnormal también habla de un diálogo de saberes, ¿ya? Porque es que es en esos saberes diferentes a la ciencia en donde posiblemente pueden estar las soluciones. Por ejemplo, el saber ancestral que tienen los indígenas de considerar a la Pachamama como el dador de la vida, portador de una sacralidad que le merece pues todo el respeto y todo el cuidado y la preservación de ellos para con la naturaleza, ¿no? Esa concepción que ellos tienen es una concepción que envidiaría cualquier economista ecológico tener. Y deberíamos de dialogar de una manera más estrecha con este tipo de saberes para comprender esa subordinación que nosotros tenemos hacia la naturaleza, volvernos un poco más humildes. De pronto es que somos muy arrogantes, de pronto nos vamos a extinguir como seres humanos por nuestra arrogancia, por creernos muchos. De pronto tenemos que ser más humildes, ¿cierto? Y considerar de que nosotros no somos tan importantes, de que también son importantes o igual de importantes que nosotros los demás seres vivos que comparten con nosotros nuestro planeta. O el planeta, porque hasta uno se equivoca, dice nuestro planeta, no es que el planeta no es nuestro. Listo, mi profe, muchas gracias, unos aportes allí bien interesantes. Y esto es universidad, esto es academia, la reflexión, para posteriormente, como hizo la invitación el profe, luego ir a la acción. Incluso desde el principio de la complejidad, implica que las facultades no estén divididas por conocimiento, no esté dividido, sino que eso implique la interacción entre varias disciplinas para llegar a unos impactos mucho más amplios. Por cuestión de tiempo, yo pienso que allí ya debemos ir cerrando. Muchas gracias a todos los participantes. Al profe Esteban, un agradecimiento muy especial de la facultad. La decana me escribió por interno porque presentó dificultades de conexión, quien le manda un agradecimiento muy especial por acompañarnos acá, por traernos parte de todo el conocimiento que ha adquirido a partir de su formación y trayectoria,
y poderla traer a nuestros estudiantes y compartirla también con nuestros profesores. Siempre será bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación, mi profe Esteban. A nuestros docentes, muchas gracias por invitar a los estudiantes, a hacer esta extensiva invitación a nuestros estudiantes de nuestros 3 programas, Administración de Empresas, Economía y Contaduría Pública, puesto que son espacios importantes de reflexión que debemos de realizar. Sin duda alguna, el mejor escenario de aula es cuando en el aula hay más de un docente. Cuando ya hay más de un docente, sin duda alguna, allí los impactos van a ser mucho más importantes. No siendo más, feliz noche para todos, feliz semana de receso para nuestros estudiantes y docentes, muy merecida, y pues retomamos el 13 de octubre, Dios mediante. Feliz noche para todos, un abrazo. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, mi profe Esteban, muchas gracias a usted.